título El llamado, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen un llamado de parte de Dios? Amén. Levante la mano bien alta. Amén. Algunos. Yo creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Dios no nos ha alcanzado solamente para salvarnos, para darnos vida eterna. Dios nos ha llamado con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico, cada uno diferente, pero cada uno tenemos un llamado, ¿sí? Una cosa es el ministerio, servir dentro de la iglesia, en algún ministerio, pero otra cosa muy diferente es el llamado, ¿sí? El propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es ese propósito el cual tú tienes delante de Dios? Hay una parte importante en la Biblia que todos conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, dice que anduvo 40 días en la tierra con los discípulos, preparándolos, capacitándolos para ese gran llamado que era la Gran Comisión. Cuando Jesús iba a subir al cielo, les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos y enseñándoles. Y esa es parte del llamado, la gran comisión que cada uno tenemos de nosotros. Tenemos de parte de Dios. Así de que todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito aquí en la tierra, ¿verdad? A mí el Señor mucho tiempo me llevó a predicar en la cárcel, en los centros de rehabilitación, en los lugares donde la gente está más necesitada. Y es increíble la respuesta de la gente cuando nosotros le llevamos el Evangelio. Cuando hemos ido a los hospitales, la gente nos dice, por favor, ore por mi hijo, por favor, ore por mi esposo, por favor. Casi se te hincan. Y eso es algo que nosotros debemos ser sensibles a las necesidades de los demás, ¿sí? Tenemos que cumplir el propósito de Dios, el llamado, ¿sí? El ministerio está bien, gloria a Dios, qué bueno que le podamos servir a Dios en la iglesia, pero va más allá, no queda solamente aquí. El propósito de Dios no es que vengas a la iglesia, que toques un instrumento o que toques el pandero. Qué bueno que vengamos a limpiar la iglesia, a cumplir uno de los ministerios, pero el llamado va más allá. Y es algo que yo te quiero compartir el día de hoy. Si traes por ahí tu Biblia, te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Jonás. Vamos a aventar muchas pedradas. Dile a tu compañero, ponte la armadura de Dios, porque vamos a aventar muchas pedradas. No se vayan a enojar conmigo, enójese con Dios, ¿sí? Una vez estaba yo predicando en la penal y ahí la gente es muy agresiva. La gente pues viene de la calle, ¿no? Pero también hay mucho orden, cuidan mucho el orden para que no se vaya alguno a lebrestar, ¿verdad? Y una ocasión que yo estaba predicando, uno de los que estaba ahí, ya casi al final, me quería golpear a mí. Decía, no, a este yo le voy a dar. Dice, todo lo que dijo me lo aventó a mí y todo lo que dijo me lo estaba diciendo a mí. Pero la realidad es que era la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir y para instruir. Amén. Dile a tu compañero, es útil para enseñar, para instruir y para redarguir. La palabra de Dios nos instruye, nos redarguye, ¿sí? Pero también nos enseña. Así de que no te enojes conmigo si sientes muy duras las pedradas, es parte del proceso. Amén. A los apóstoles los apedreaban, pero de a de veras, casi los dejaban muertos por predicar el evangelio. Así de que prepárate. Vamos a ver en Jonás capítulo 1, dice en el versículo 1, dice, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dile
Dile a tu compañero, ciudad grande. Una ciudad como Guadalajara, es una ciudad grande. No había mucha diferencia. En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Amén. En el versículo 2 Dios le está diciendo, levántate y ve a Nínive. Dile a tu compañero, levántate. Dale un codazo, dile, levántate. Levántate y ve a Nínive. Pero dice en el versículo 3 que Jonás se apresuró, pero para huir de la presencia de Dios, para huir de ese llamado que Dios le estaba haciendo. Y de esa manera estamos nosotros actuando de esa manera. Dice que Nínive era una ciudad grande y la maldad era demasiada. Yo me imagino que era como Guadalajara. Era una ciudad que había un caos terrible. Y Dios estaba mandando a Jonás, ve y pregona contra ellos. Ve y háblales de mí. Ve y diles, ve y predica. Pero dice que Jonás se apresuró, pero a desobedecer, a huir de la presencia de Dios. No se apresuró a decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a los perdidos, yo quiero ir a cumplir tu propósito. Sino que él se apresuró a huir de la presencia de Dios. Y a veces así estamos nosotros. Nos apresuramos, pero a desobedecer a Dios. No nos apresuramos a cumplir ese llamado de parte de Dios, sino que estamos huyendo de la presencia de Dios. Si Dios te está diciendo, ve a Nínive, pero tú desobedeces el llamado. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito especial, pero tenemos que cumplirlo. Si no cumplimos el propósito de Dios, mira lo que va a pasar en tu vida. Dice en el versículo 4, dice, mas Jehová levantó un gran viento en el mar e hizo una tan grande tempestad en el mar que pensaban que la nave se rompía, que el barco se iba a partir en dos. Pero ¿por qué vino esa maldición sobre este navío? Por un solo hombre, por la desobediencia, por no cumplir el llamado de Dios. Y luego decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Pero realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios, o solamente estamos jugando a ser cristianos, ¿verdad? Porque ser cristiano es pregonar a Cristo, declararlo a Él, ir a donde está la necesidad. Qué bueno que nos congreguemos, qué bueno que estemos aquí cada domingo, pero qué bueno sería que cumpliéramos ese llamado cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu carga, pero la mía es por los perdidos. Yo siempre he sentido mucha compasión por la gente que está sufriendo en la cárcel, en los hospitales. Es algo que a mí me apasiona, ¿sí? Es algo que quisiera salir corriendo e ir a esos lugares y predicarles. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos y flojos a veces, no siempre, ¿eh? Pero tenemos que cumplir el llamado. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos escapar de lo que Dios ha predestinado. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, quiso evadir el llamado, y él pensó que irse a Tarsis iba a ser la solución. Pero dice que Jehová mandó una gran tempestad. Dice en el versículo 5, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Cada uno estaba clamando al Dios en el cual ellos creían y decían, Dios, sálvanos. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Dice de ellos, dice, Jonás
empero se había bajado a los lados del buque y estaba dormido, ¿sí? A Jonás no le importaba nada, ni siquiera que el barco se estaba hundiendo. Él estaba dormido, él estaba a gusto, estaba dormido en sus laureles, ¿verdad? Como nos puede pasar a nosotros. Hay tanta necesidad afuera y nosotros estamos dormidos en nuestros laureles. No estamos atendiendo llamado, ni siquiera estamos conviccionados de lo que Dios quiere hacer. Dice en el versículo 6, dice: y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Dile a tu compañero: levántate, dormilón. El capitán de la nave fue a donde Jonás estaba dormido y le dijo: ¿tú qué traes? Levántate, dormilón, y empieza a clamar a tu Dios. ¿Que no ves que el barco se hunde? ¿Que no ves que la tempestad nos está ganando? Dice: quizás tu Dios tendrá compasión de nosotros porque perecemos. Jonás estaba dormido en sus laureles y el capitán tuvo que ir a motivarlo, a decirle: levántate, dormilón, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar. Dice la palabra de Dios, dice: buscarle mientras hay esperanza, buscarle mientras hay vida. Y dijeron cada uno, versículo 7, dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para saber quién o por quién nos ha venido todo este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido todo este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y cuál es tu pueblo? ¿Sí? Ellos ya sabían que Jonás estaba trayendo la maldición a ese barco. Ya sabían que él era el culpable. Y ellos le decían: ¿por qué? ¿Por qué nos ha venido todo este mal? Cuando nosotros desobedecemos a Dios y no estamos cumpliendo el llamado, el propósito, estamos caminando bajo maldición. ¿Por qué? Porque estamos en rebeldía. Estamos caminando en desobediencia. Mientras no cumplamos el llamado, vamos a estar caminando en desobediencia. Y la maldición va a venir. La maldición va a venir sobre el lugar en donde estemos. Y a veces decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué en mi casa? ¿Y por qué en mi negocio? ¿Y por qué? Porque hay maldición, ¿sí? Cuando nosotros no damos nuestros diezmos, estamos desobedeciendo a Dios. Y eso trae maldición, ¿sí? Eso trae maldición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. Lo mismo pasa con el llamado de Dios a nuestra vida. Si no estamos cumpliendo ese llamado, estamos bajo maldición. Y la barca se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque los problemas nos empiezan a alcanzar, ¿sí? Los problemas nos empiezan a invadir porque no cumplimos el propósito de Dios. A veces creemos que el simple hecho de venir a la iglesia es suficiente, y eso no es suficiente, ¿verdad? Si tú vas a un McDonald's, no por ir al McDonald's ya eres hamburguesa, ¿o sí? ¿Ah, que no? Tiene que haber un proceso, tiene que haber un cambio en nuestra vida, ¿sí? Ser cristiano es realmente obedecer a Dios. Ser cristiano es cumplir el llamado, el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra cristiano significa Cristos pequeños. Cuando nosotros empezamos a declararlo a Él, a compartirlo a Él, entonces estamos siendo cristianos. Mientras no lo declaremos, mientras no cumplamos ese llamado, solamente somos creyentes, pero no somos cristianos hasta el momento que empezamos a compartirlo a Él. Entonces venimos a ser cristianos, Cristos pequeños. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Él, porque lo estamos manifestando a Él, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a declarar la palabra de Dios. Necesitamos empezar a trabajar en la obra que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea tu llamado.
Yo no sé si Dios te vaya a llevar con los perdidos, con los empresarios. Yo no sé si Dios te vaya a llevar con el gobierno, porque cada uno tenemos un llamado diferente, ¿sí? Dice que Dios no hace excepción de personas. Nosotros sí hacemos excepción. Si vemos a un borrachito tirado ahí en la calle, te aseguro que no nos acercamos a él. Pero si vemos a una persona bien vestida, a lo mejor sí nos acercamos y le compartimos la palabra. Pero Dios no hace excepción de personas. Dice que para Él todos somos iguales, ¿sí? No importa el pecado, no importa la condición, para Dios somos todos iguales. Todos valemos lo mismo, los que están allá afuera, los que estamos aquí, somos importantes para Él. Entonces, debemos de empezar a tomar ese llamado en nuestras vidas y empezar a caminar en Él. Dice en el versículo 8, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Versículo 9 dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice, y aquellos hombres temieron en sobremanera. Ellos tuvieron más temor que Jonás. Jonás no se arrepentía. Jonás quería huir de Dios, pero ¿cuándo vamos a huir de Dios? ¿Cuándo nos vamos a poder zafar de ese llamado, de ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros? Así te vayas a Japón, te vayas a la China, te vayas a Rusia, o te subas a un submarino al fondo del mar, o te vayas a la luna. De allá, dice, de allá te traeré, de allá te agarraré de las orejitas y o cumples el propósito o lo cumples. Con Dios no hay otra. Con Dios no podemos negociar. A Dios no le podemos decir, Señor, déjamela más barata, no. Lo que Él ha determinado se va a cumplir. Amén. Solamente tú y yo estamos retrasando el proceso. Solamente tú y yo estamos permitiendo que la barca se esté hundiendo, ¿sí? Nosotros deberíamos de ser unos 3,000 miembros o más, unos 10,000 miembros deberíamos de ser esta iglesia. Pero ¿por qué no hemos crecido? Porque hemos detenido el proceso, el llamado. Nos hemos estancado, nos hemos conformado a solamente ser cristianos de domingo, ¿verdad? El cristiano tiene que ser de domingo o de toda la semana. Toda la semana. Entonces en la semana tenemos que ser también cristianos y empezar a cumplir ese llamado, ese propósito de Dios. Necesitamos empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios y no dejar que la tempestad nos hunda, ¿sí? Porque viene la maldición. Jonás desobedeció y la maldición que él estaba cargando, no solamente a él lo estaba hundiendo, sino que a los que estaban alrededor de él. Esa maldición nos alcanza tarde que temprano. ¿Por qué? Porque estamos caminando en desobediencia. El versículo 11 dice, y dijeron, ¿qué te haremos para que el mar se quiete? Porque la mar iba de más a más embravecida. El mar cada vez estaba más bravo, ellos cada vez sentían peor las olas, cada vez sentían peor los golpes. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te podemos hacer? Y él respondió, tómenme y aviéntenme al mar, y el mar se quitará, porque yo sé que por mi culpa ha venido toda esta maldición, toda esta tempestad. Jonás nunca dijo, Señor, perdóname, voy a cumplir tu llamado, Señor, perdóname por querer huir de tu presencia. Jonás dijo, aviéntenme al mar, ¿verdad? Aviéntenme al mar, échenme al mar. Yo soy el problema, aviéntenme al mar. O sea, destrúyanme para que el problema se acabe. Pero no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio en él, en su mente, en su forma de ser, ¿verdad? Versículo atrás decía, soy hebreo y temo a Jehová. No había temor en él. ¿Sí había temor? Era mentiroso, aparte de evadir el propósito, el llamado. Yo lo considero como un hombre temeroso, mentiroso,
todo lo que termine en oso, ¿no? Porque no temía a Dios, no había temor en él. Él quería huir de la presencia de Dios para no cumplir el propósito. Pero ¿cuándo iba a huir de Dios? ¿Cuándo podemos zafarnos de Él? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice, más te valiera no haberme conocido. Más te valiera que no me hubieras conocido. Dice que habiéndome conocido, te vuelvas atrás. Dejes el llamado, dejes el propósito. Yo sé que no es fácil caminar, pero tampoco es imposible. No es imposible cumplir el propósito de Dios. Solamente es que nosotros nos dispongamos y digamos, Señor, sí quiero cumplir tu propósito. Sí quiero dejar una huella en este mundo. ¿Sí? Y Dios es fiel, porque dice que Él pagará a cada uno conforme nuestras obras. Si nuestras obras fueron malas, pues Él pagará a cada uno. Pero si nuestras obras fueron agradables a Él, y dice que no quedaremos sin pago, porque Dios no se queda con nada. Si nosotros obedecemos a ese llamado, seguro que Dios nos va a honrar ahorita y después de la vida, porque Dios es fiel. Él sí cumple, no como nosotros, ¿verdad? Dile a tu compañero, Dios sí cumple, Dios es fiel, Dios no se arrepiente de lo que Él ha dicho. Pero tenemos que empezar a creerle a Dios, tenemos que empezar a caminar con Dios y decirle, Señor, yo sí quiero cumplir el llamado, yo no quiero huir de tu presencia. Hay hombres, porque no puedo decir cristianos, que se han alejado del cristianismo, se han alejado de Dios y han dejado el llamado y han dejado el propósito y viven sus vidas como ellos quieren. Pero ¿qué pasa? Hay una maldición sobre sus vidas. La barca se está hundiendo, la barca se rompe. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo el propósito de Dios. Dios no nos ha llamado para volver atrás, ni para dejar el llamado. Dios nos ha llamado para que se cumpla ese llamado en nuestra vida. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sufriendo? ¿Verdad? Jonás trajo maldición. Y eso mismo pasa con nosotros. Acarreamos maldición a nuestra casa, acarreamos maldición a nuestras vidas. Y no solamente a nosotros, nuestra ciudad está bajo maldición por causa de nosotros, ¿sí? Dice que Nínive era una ciudad grande y el pecado era demasiado, dice que había llegado hasta el cielo. Y Dios le dijo a Jonás, ve. Pero él no quiso obedecer. Versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámosle ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de aquel hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre. Dice, inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los que estaban en ese barco empezaron a clamar a Jehová, empezaron a clamar a Dios. Pero Jonás, ¿qué dijo? Aviéntenme al mar. A él no le importó. Él no tuvo la delicadeza de decir, Señor, perdónanos. Yo sé que por mí está el problema. Yo sé que por mí la barca se hunde, el barco se rompe, la tempestad cada vez era mayor, ¿sí? Ya no sentían lo fuerte, ya cada vez estaba peor la situación, ¿verdad? Pero era por la desobediencia al llamado. Dice en el versículo 15, dice, tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y la mar se quedó quieta. La mar perdió su furor, su ira. Como dice, ya muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Así fue con Jonás. Ya una vez que lo echaron al mar, se acabó el problema. Dice, y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio. Dile a tu compañero, y ofrecieron sacrificio. No eran cristianos, no eran hebreos, no era gente de fe, pero temieron a Dios, temieron a Jehová. Dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos.
Fíjate todo lo que hicieron estos hombres. Vino un temor a ellos, ofrecieron sacrificio, dijeron: Señor, te ofrecemos sacrificio. Y aparte hicieron votos con Dios. Yo me imagino que estos hombres dijeron: en verdad Jehová es Dios, en verdad es Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para agradarlo a Él. Pero Jonás no. A Jonás no le importó nada, él solamente quería que lo aventaran al mar. Ya muerto el perro, se acabó la rabia, pero no era suficiente, ¿sí? Dice en el versículo 17: mas Jehová había prevenido un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás dijo: ya, que me avienten al mar, y se acabó el problema. Pero Dios dijo: no, ahí no se va a acabar. Ya lo estaba esperando el pez, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir un propósito de parte de Dios. Dios no iba a permitir que Jonás no cumpliera el propósito. Dios no va a permitir que tú no cumplas el llamado. Tú lo puedes retrasar. Tú puedes retrasar el propósito, el llamado de Dios. Mas Dios no va a permitir que no cumplas ese llamado. Así tengas que ir sin piernas, sin brazos, pero lo vas a cumplir, porque es la voluntad de Dios, ¿sí? A veces creemos que podemos engañar a Dios, o que podemos jugar con Dios, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros: el potencial, el ministerio, los dones, todo lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Tenemos que cumplir ese llamado de parte de Dios. Así es de que dile a tu compañero, dale un codazo, dice: es tiempo de cumplir el propósito de Dios. Es tiempo de que el barco se enderece. Es tiempo de clamar a Dios. Dice: clamar a mí. Mientras hay esperanza, mientras hay vida, clamemos a Él, ¿sí? Hagamos votos delante de Él. Cumplámosle a Jehová, ¿sí? Cumple a Dios lo que prometes. No prometas si no vas a cumplir, porque dice: más te valiera que no te comprometieras a que te comprometas y no cumplas. Hay muchos que dicen: no, yo, Señor, yo voy a hacer y deshacer, y pasan 2, 3 días, ya no se acuerdan. Pero a Dios no se le olvida, ¿sí? A Dios no se le olvida lo que nosotros le prometemos. Dice que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. A Dios no se le olvida. Si tú le dices el día de hoy: Señor, yo quiero cumplir ese propósito, no creas que cuando salgas de aquí a Dios ya se le olvidó. Dios va a estar atento, y Dios va a estar buscando ese momento. Y a veces Dios tiene que meternos en el fuego para que empecemos a cumplir el propósito. Porque mientras estamos bien no pasa nada, pero cuando ya nos empieza a llegar la brasita, el fuego, entonces sí, empezamos a querer avanzar, a querer caminar, ¿sí? Dice en el versículo 1, dice: lloró Jonás desde el vientre del pez. Fíjate hasta dónde tuvo que caer para voltear sus ojos a Dios. Dice: lloró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: clamé en mi tribulación, oh Jehová, y Él me oyó. Desde el vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Dice en el versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía, dice, me acordé de Jehová, y mi oración entró hasta tu santo templo. Ya Jonás ya estaba en el vientre del pez. Ya te imaginas esa escena, estar dentro del estómago de un pez, aquellos gases, jugos gástricos y todo lo que está ahí. Pero Dios tenía un propósito para él. Dios lo estaba llevando al límite, ¿sí? Así Dios a veces nos lleva al límite para que volteemos nuestros ojos a Él, para que le digamos: Señor, sí voy a ir, sí lo voy a hacer, sí quiero, Señor. Amén. Pero ¿para qué esperar hasta ese momento? ¿Para qué esperar que Dios nos lleve al límite? Si lo podemos hacer antes, si podemos cumplir el propósito de Dios estando bien, ¿sí?
¿Yo para qué voy a esperar a quedar manco, o quedar ciego, o quedar sin manos para empezar a cumplir el propósito de Dios? Si estando bien lo puedo cumplir. Si estando bien puedo cumplir ese llamado. ¿Sí o no? Amén. ¿Lo podemos cumplir mejor estando bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué esperar a que algo nos pase? ¿Para qué esperar que Dios nos lleve al límite? Dile a tu compañero, dile, no te esperes al límite. Es mejor ahorita. Es mejor obedecer ahorita a esperar a que Dios nos lleve al límite, ¿sí? Dice en el versículo 9, dice, ya se me movió aquí esto. Dice, cuando mi alma desfallecía, dice, con voz de alabanza te sacrificaré y pagaré todo lo que he prometido, dice en el versículo 9. Dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré y pagaré todo lo que he prometido. Dice, la salvación viene de Jehová. Jonás ya estaba en ese momento muy crítico. Él sabía que era un momento decisivo, pero él dijo, con voz de alabanza, con alabanza, Señor, te glorificaré, con alabanza te serviré. Dice, y pagaré lo que he prometido, ¿sí? Él ya estaba haciendo votos ahí en el vientre del pez. Pero ¿por qué tuvo que llegar a ese momento? ¿Por qué tuvo que llegar hasta ese lugar? Para poderle decir, Señor, cumpliré el llamado, cumpliré el propósito. Dice en el versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez que lo vomitara. Y dice que fue y lo vomitó en la playa. Pero ¿cuándo lo vomitó? Cuando hizo votos. Cuando él dijo, con alabanza, Señor, te glorificaré y cumpliré mis votos, pagaré mis diezmos, pagaré mis ofrendas, ¿verdad? Cuando él hizo un compromiso con Dios, cuando él dijo, Señor, estaré a cuentas contigo. Dice que en ese momento Jehová le ordenó al pez, dice que fue y lo vomitó en el mar, ¿sí? Pero hasta que Jonás reconoció, y hasta que Jonás dijo, sí lo voy a hacer, sí voy a cumplir el propósito, sí voy a cumplir el llamado. No fue fácil, fue difícil. Yo me imagino estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es una similitud de lo que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno. Pero Jesús fue a predicar, fue la gran diferencia. Jesús fue a predicar a los encarcelados, a los oprimidos. Dice que le arrebató las llaves de la muerte al diablo, el imperio del diablo se lo arrebató. Pero Jonás no. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches para ser redarguido, ¿sí? No es necesario pasar esa tribulación para que nosotros podamos voltear nuestros ojos a Él. Es mejor voltear nuestra mirada a Jehová cuando podemos, cuando estamos bien. ¿Para qué esperar a que llegue la tribulación, la angustia, a que lleguen los problemas, a que llegue la enfermedad, ¿verdad? A que llegue la muerte? Porque la maldición, dice que la paga del pecado es muerte. La maldición va a traer muerte. Puede traer una muerte física, puede traer una muerte espiritual, puede traer enfermedad. Pero ¿para qué esperar a que eso suceda? Si podemos servirle a Dios, podemos hacer votos con Él. A mí me gustaría que el día de hoy hagamos votos a Jehová y le digamos, Señor, voy a cumplir mis votos, voy a cumplir mi llamado, mi propósito. Quiero dejar huella en esta tierra. La única manera en que podemos dejar huella en este mundo es alcanzar a otras almas, alcanzar a otras personas. Dice que de qué le valiera al hombre ganar el mundo, hacerse rico, si su alma se pierde. ¿De qué nos serviría trabajar tanto para ganar dinero si al final nuestra alma se pierde? ¿De qué nos va a servir? Todo ese dinero va a quedar para el anticristo, va a quedar para Satanás, pero nuestra alma se va a perder. Entonces es mejor ganar almas, es mejor compartir la palabra. Dice que el hombre que gana almas es sabio, es un hombre entendido, es un hombre que tiene
su mente abierta a Dios. Es un hombre que conoce a Dios, que ama a Dios. Entonces necesitamos obedecer la voz de Dios. Dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así de que en este día yo te invito a que tú escuches la voz de Dios, que tú hagas un compromiso con Dios. No lo hagas conmigo, no lo hagas con la iglesia, no lo hagas con la pastora, hazlo con Dios. Dile: yo sé, Señor, que tú vives, yo sé que tú existes, yo sé que tú tienes un llamado para mí y hay un propósito tuyo para mí, pero ¿cómo lo vamos a cumplir? Si no obedecemos, si no hacemos pactos con Dios, pactos que cumplamos, ¿verdad? Pactos que podamos cumplir, que podamos llevar a cabo. Yo no sé cuál es tu llamado. Solamente tú y Dios saben cuál es tu llamado. Solamente tú y Dios saben la carga que Él ha puesto en ti. Yo desde que Dios me alcanzó siempre he tenido esa carga fuerte por ir a los perdidos, pero no solamente de una manera local, sino poder ir a otros lugares. Cuando de recién me convertí, había un anhelo grande de ir a África a compartir allá a los negritos. Allá la gente se está muriendo de hambre, la gente muere de muchas enfermedades, hay mucha necesidad en aquel lugar. Y yo siempre sentía esa carga de ir a ese lugar, pero hasta ahorita Dios no me lo ha permitido. Ojalá un día pueda cumplir ese sueño, porque creo que es el sueño de Dios, es el propósito de Dios, ¿sí? No es mío, es de Él. Y si Él quiere, Él lo va a cumplir. Él me va a llevar a ese lugar, Él me va a llevar a predicarle a ellos, ¿sí? Dice en Jonás capítulo 3 versículo 5, ya vamos a terminar. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, vistiéndose de sacos desde, dice, y mayor de ellos hasta el menor, ¿sí? Jonás, cuando la ballena lo escupió, fue y pregonó a Nínive. Fue y les dijo: arrepiéntanse, conviértanse a Dios, porque Dios va a destruir la ciudad. Dice en el versículo 1, dice: y fue la palabra de Jehová segunda vez a Jonás, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella lo que yo diré. Dice: y levántate, Jonás, y ve a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dice que Nínive era una ciudad sobremanera grande, de 3 caminos. Dice: y cuando Jonás entró por la ciudad, caminó un día pregonando, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que los hombres de Nínive le creyeron a Dios, y empezaron a pregonar ayuno, empezaron a ayunar. Dice: vistiéndose de sacos. Yo me imagino que estaban vestidos de silicio, estaban vestidos de ropas de humillación, porque sabían que Dios iba a destruir la ciudad. Versículo 6 dice: y luego el negocio llegó hasta los oídos del rey de Nínive. Dice: levantándose de su silla, se echó de sus vestidos y cubriéndose de sacos, se sentó sobre cenizas e hizo en medio del rey y de sus grandes, diciendo que hombres y animales y bueyes y ovejas, todos iban a ayunar sin alimento y sin agua, ¿sí? Todos iban a ayunar. Cuando el rey escuchó que Jehová iba a destruir la ciudad, el rey dijo: todos vamos a ayunar. Hasta los animales empezaron a ayunar. Tuvieron temor a Jehová, clamaron a Jehová, tuvieron temor a Jehová e hicieron votos con Jehová. Ellos se arrepintieron, ellos dijeron: Jehová, no nos destruyas. Entraron en un ayuno, entraron en oración, entraron en clamor. Dice que rasgaron sus vestidos, dijeron: Jehová, no nos destruyas. Ellos escucharon la voz de Jonás, escucharon la voz de Dios a través de él. No tengas miedo cuando vayas a predicar la palabra.
porque Jehová va en tu fin. Jehová va a respaldar la palabra que tú vas a soltar. Jonás no quería ir, pero el pueblo sí escuchó lo que él les decía. Dice, de aquí a 40 días Jehová va a destruir la ciudad. Y ellos le creyeron. Creemos. Ellos podían haber dicho como Jonás, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero ellos le creyeron. Ellos fueron más obedientes que Jonás. Los del barco fueron más obedientes que Jonás. La gente de Nínive, aunque estaba perdida, dice que la maldad llegaba hasta el cielo, hasta Jehová llegó la maldad. Pero ellos creyeron y se arrepintieron y proclamaron ayuno en toda la ciudad, desde los niños hasta los animales. Estuvieron ayunando, sin alimento, sin agua. ¿Pero por qué? Porque tuvieron temor a Dios, ¿sí? Mientras Jonás seguía en su rebeldía, mientras Jonás seguía de desobediente, pero Dios tuvo misericordia de ellos y Dios perdonó el pecado de esa ciudad. Aunque Jonás seguía en su actitud, dice que Jonás se enojó tanto con Dios, porque dice que él sabía que Dios no les iba a hacer nada, que Dios los iba a perdonar. Dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso y tardo en la ira. Dice, y grande en misericordia. Dice, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba enojado porque Jehová había perdonado a Nínive. Era un hombre realmente difícil, ¿verdad? Un hombre realmente trabajoso. A él que le importaba si Dios perdonaba. Él solamente tenía que cumplir un propósito. A ti no te importa si Dios perdona a los pecadores. A ti no te importa si Dios los salva. A ti que no te importa lo que Dios quiera hacer. Tú solamente cumple el propósito de Dios. Tú solamente obedécelo. Es que ¿para qué voy si no se van a arrepentir? ¿Verdad? Muchas veces decimos así. ¿Para qué voy a predicarles? Esa gente ya no tiene esperanza. ¿Cuántas veces hemos declarado eso? Es que ¿para qué les comparto si no va a pasar nada? Tú ve y compárteles. Es tuya la obra. Es tuya la obra. Es de Él. Si se arrepienten y si Dios los salva, es cosa de Dios, ¿sí? Nosotros solamente tenemos que cumplir el llamado y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a terminar este servicio